Bhagavad Gita tal como es. Voy a proyectar el verso en la pantalla para los que no tengáis el libro, el Bhagavad Gita a mano, y los que preferáis seguir directamente con el libro impreso, podéis hacerlo a vuestro propio gusto. Este es el verso. Yavanarta udapane sarvatak sampluto dake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanataha. La traducción y el significado de Srila Prabhupada. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Significado. El significado es un poquito largo, así que conviene que afinemos la atención. Es un texto muy comentado tanto por Srila Prabhupada como por los otros comentaristas de la Asociación Discipular como Srila Baladeva Vidyabhushana y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karmakanda de la literatura védica tienen por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización. Y la finalidad de la autorrealización se expresa claramente en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, 15.15. El propósito del estudio de los Vedas es el de conocer al Señor Krishna, la causa primordial de todo. Así pues, autorrealización significa comprender a Krishna y la relación eterna que uno tiene con él. La relación que las entidades vivientes tienen con Krishna también se menciona en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, 15.7. Las entidades vivientes son partes integrales de Krishna, por lo tanto, que la entidad viviente individual reviva su conciencia de Krishna constituye la máxima etapa de la perfección del conocimiento védico. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam 3.33.7 de la siguiente manera. Aho vatasva pachoto gariyan yachiva vartate nama tupyam te pustapaste yuhubusas nuraria ramanuchurnama rinantiyete. Oh mi Señor, la persona que canta tu santo nombre, aunque haya nacido en una familia baja, tal como la de un chandala, persona que come perros, se encuentra en el plano máximo de la autorrealización. Una persona tal debe de haber realizado toda clase de penitencias y sacrificios conforme a los rituales védicos y debe de haber estudiado las escrituras védicas muchísimas veces, después de bañarse en todos los lugares sagrados de peregrinaje. Se considera que una persona como esa es el mejor miembro de la familia aria. Así que uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas, sin estar apegado únicamente a los rituales,
y no debe desear ser elevado a los reinos celestiales en busca de una complacencia sensual de mejor calidad. No es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos, ni tampoco es posible estudiar a fondo el Vedanta y los Upanishads. Ejecutar las órdenes de los Vedas requiere de mucho tiempo, energía, conocimiento y recursos. Ello a duras penas es posible en esta era. La mejor finalidad de la cultura védica se cumple, no obstante, mediante el canto del santo nombre del Señor, tal como lo recomienda el Señor Chaitanya, el Redentor de todas las almas caídas. Cuando Prakashananda Sarasvati, un gran erudito védico, le preguntó al Señor Chaitanya que por qué estaba cantando el santo nombre del Señor como un sentimental, en vez de estudiar la filosofía Vedanta, el Señor le respondió que su maestro espiritual había concluido que él era un gran tonto y que por ello le había pedido que cantara el santo nombre del Señor Krishna. Él lo hizo y eso lo puso en un estado de éxtasis tal que parecía haberse vuelto loco. En esta era de Kali, la mayor parte de la población es tonta y no está debidamente educada para entender la filosofía Vedanta. La mejor finalidad de la filosofía Vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor. Claro, esta expresión, que la mayor parte de la población es tonta, si se toma así literalmente puede sonar como un insulto, ¿no? Luego os cuento una historia sobre este tema que me pasó una vez con el padre de un devoto que era senador. Alguno quizás ya hayáis escuchado la historia. Luego os la cuento sobre este tema. El Vedanta es la última palabra en sabiduría védica y el Señor Krishna es el autor y el conocedor de la filosofía Vedanta. Y el vedantista más elevado de todos es la gran alma que encuentra placer en cantar el santo nombre del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. Yavanartha udapane sarvata sampluto dake tavan sarveshu vedeshu brahmanasya vijanataha. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Todo se entiende en español. Hay dos nombres rusos o ucranianos. ¿Entienden? Marina, yo que sé, sí, entiende, Marina. Sí, yo también entiendo. Sí, va. ¿Y Oksana? Sí, yo entiendo perfectamente español. Muchas Vale, gracias. okay. Hare Krishna. ¿Están en Madrid? No. No están en Madrid, ok, está bien. No. Bien, voy a contar la historia a la que me referí antes. Un día estaba visitando, hace bastantes años, a la casa de un devoto, muchos o algunos le conoceréis, Yaramara Hari Prabhu,
que está dirigiendo el proyecto de Nandagram en Cantabria. Lo tienen un centro bastante grande, de hecho, en Solórzano. Han conseguido que el ayuntamiento les ceda un espacio grande. Se trata de un edificio antiguo que se utilizaba como albergue. Está muy bien equipado y el ayuntamiento se lo ha cedido por un periodo, por unos años, a un precio de alquiler muy módico para lo grande que es el edificio. Y ahora están a punto de conseguir unas tierras en la zona también que es muy útil para pastar vacas, etc. También cedidas por el ayuntamiento. Hace muchos años, cuando Yaramara Hari era joven, yo también era bastante más joven de lo que soy ahora, y me llevó a casa de su padre. No recuerdo los detalles del contexto, pero fui a visitarles una finca bastante grande y su padre entonces era senador del Partido Popular por Cantabria. El padre se llama, el nombre familiar es Ballines, es el nombre de la familia, y era el senador Ballines. En aquella época, en España, al movimiento todavía se le atacaba bastante desde los medios de información. Se organizaban campañas, lo que se llamaban entonces las campañas antisecta. Y de vez en cuando, ya no era tanto como en los años 80 que nos atacaban con muchísima fuerza, pero todavía nos atacaban en cierto grado. Y quise aprovechar, cuando me presentó a su padre, quise aprovechar la oportunidad para preguntarle qué recomendaba a él, como él era un político y trabajaba mucho con los medios de información, qué recomendaba a él si te criticaban, te atacaban públicamente en un periódico o en un canal de televisión, si merecía la pena responder o no al ataque. Entonces él me dijo que normalmente los políticos tienen su gabinete de prensa y lo que suelen hacer es que estudian cada crítica que aparece y según hacen una valoración de si hay más beneficios en responder o mejor callarse. Me dijo que muchas veces no responden porque cuando te critican públicamente, si respondes, es como que tú mismo estás haciendo eco de la crítica. Tú estás repitiendo lo que han dicho de ti, que posiblemente hay un número considerable de personas que no lo han escuchado, y entonces ahora, si por ejemplo han dicho, este grupo es una secta destructiva, peligrosa y tal, y si tú lo repites y dices, no, nosotros no somos una secta destructiva porque tal y cual, o das una respuesta, ya alguien que no lo vio se entera que, sí, ¿ves? Le han dicho que son destructivos. Y entonces, como coletilla, después de darme la respuesta, él me sacó un tema que parece que era un conflicto que tenía con su hijo en casa, porque su hijo, al ser joven, y no lo culpo porque de jóvenes somos a veces un poco así, era un poco lo que se llamaría coloquialmente era heavy, predicándole al padre, y a veces le confrontaba. Y entonces parece que el devoto había sacado el libro titulado La vida proviene de la vida, donde Prabhupada habla de que los científicos, hablando de los científicos materialistas, que son sinvergüenzas. ¿Os acordáis? Hay una parte en la que Prabhupada habla de que los científicos son unos sinvergüenzas, que no pueden producir vida, pero aún así
alardean de que pueden hacerlo y muchas veces usa la palabra sinvergüenza. Y parece que el hijo, el devoto, quizás no como la mejor estrategia de prédica, pero a veces para llevarle la contraria al padre, pues le había mostrado que ves, son unos sinvergüenzas, tal, le mostraba en el libro. Y entonces, como coletilla, el padre me dijo, dice, sí, dice, a veces lo mejor es no responder y luego si te encuentras con la calle, te encuentras con la persona por la calle, pues haces como hacía vuestro maestro, le llamas sinvergüenza y ya está. Claro, yo ahí ya no entré más en el tema. Yo pude entender que Yaramada Hari le había predicado a su padre de esa manera. Y medio le dije, hombre, pero ¿cómo le predicas con el libro más duro, no? Entonces, esto lo comento porque cuando en el significado, si os habéis fijado, Prabhupada utiliza una expresión que dicha así a palo seco, sonaría casi como un insulto, ¿no? Porque dice que en la era actual la gente es tonta. Entonces, claro, dices, la gente es tonta, y dice, pero ¿cómo llamas tonto a la gente, no? Claro, hay que entender el contexto de la expresión. Y es cierto que muchas veces cuando a alguien le molestaba que Prabhupada utilizara en un momento determinado un lenguaje así como provocador, que pudiera sonar, según a quién le podía sonar que era un insulto, Prabhupada muchas veces se refería a la afirmación de Krishna en el Bhagavad Gita, Vajananti Mam Muta, Manusim Tanu Mashritam, Param Bhava Majananto, Mama Bhuta Maheshwaram, que las personas necias, que el necio, muda quiere decir en realidad quiere decir tonto o literalmente burro. El otro día me contaba una historia, un devoto, que había tenido la experiencia con su padre, que tenía burros. Su padre criaba burros en el campo y a veces el burro solía ir, el burro macho se acercaba a la hembra agitado sexualmente y veía que literalmente la hembra le pegaba unas coces en la cara fortísimas, pero que le pegaba fuerte. Y lo intentaba un montón de veces y recibía muchas coces. Y posteriormente el burro trataba de saltar, tenían un vallado, y trataba de saltar a buscar las burras del vecino. Y el vallado estaba lleno de pinchos de espino, hasta el punto que a veces el pobre animal se quedaba enganchado entre el espino, se hacía sangre, a veces saltaba y a veces no conseguía pasar. Y el devoto me contaba esta historia, era en un contexto que estábamos leyendo un comentario del Bhagavad Gita que utiliza esta metáfora que aparece en algún comentario del Gita, en el capítulo 7 y también del Srimad Bhagavatam. Y el devoto me comentaba que él había tenido esa experiencia directa de niño, hasta el punto que su propio padre le decía que se fuera con cuidado, cuando después de que él se casó y su mujer, eran mujeres, no estaban casados formalmente, pero bueno, eran lo que hoy en día llaman pareja de hecho. Ella parece que falleció, la chica, pues bueno, tuvo un problema y falleció. Y cuando él iba a empezar otra relación, el padre le advirtió que se acuerde de los burros de cuando era pequeño. Le decía, vete con cuidado porque acuérdate, y le ilustraba con el ejemplo práctico.
Lo que quiero decir con esto es que cuando Prabhupada dice que la población utiliza la expresión tonta, significa que realmente no puede entender las sutilezas del mensaje védico y que incluso si se le entrega, por ejemplo, el Bhagavad Gita, que es un libro muy claro, muy directo, muchísima gente lo malinterpreta y lo utiliza al revés. No entiende el mensaje esencial del Bhagavad Gita, que es el que cita Srila Prabhupada en el capítulo 15, Vedaischa Sarvaira Janeva Vedya, que a través de los Vedas se debe conocer a Dios, se debe conocer a Krishna. Y también el mensaje del Bhakti, que se puede conocer a Krishna a través del servicio devocional y no de otra manera. Sin embargo, mucha gente utiliza el Bhagavad Gita para otros propósitos, le cambia el sentido de lo que dice el texto original y no puede, incluso a veces teniendo un maestro espiritual que le guía, le orienta correctamente, muchas veces no somos capaces de aprovechar los buenos consejos. ¿Es así o no? Eso ocurre muchas veces. Entonces, claro, cuando Prabhupada dice eso, que en la era de Kali la gente no es muy inteligente o la gente es un poco dice que es tonta. Tonta significa que aunque se lo pongas claro, muchas veces no lo entiende. Es decir, está hablando de ese uso de la inteligencia, no en el sentido de intelectualidad y de títulos universitarios, porque ¿de qué sirven los títulos si luego los mal utilizas? Me contaba un devoto, eso fue también hace un día o dos, me pareció hasta muy dramática la cosa. El devoto estaba yendo a cuidar de su padre, que estaba con una enfermedad que se llama afasia. Es un tipo de enfermedad, es un tipo de medio demencia, pero en la afasia lo que consiste en que la persona no puede articular los pensamientos y te puede hablar o te habla en otra lengua, una lengua que a lo mejor que había hablado de pequeño, pues es como si Krishna nos libre, pero si a mí me da fase y me pongo ahora hablaros en catalán, porque yo de niño escuchaba catalán que hablaba mi padre y me pongo a hablaros en catalán, aunque aquí nadie habla catalán. O alguien que es de Lituania se pone aquí a hablar en lituano. Pero muchas veces no articula bien los pensamientos. O sea que hay una combinación de dificultad para articular el lenguaje y al mismo tiempo un cierto grado de demencia. Entonces me comentaba el devoto que lleva ya un periodo como de varias semanas o meses incluso, yendo a ayudar a su madre porque se le estaba haciendo muy duro para la señora. Estamos hablando de personas, el padre de más de 80 años y la madre de 70 y pico. Y me comentaba cómo estaba un matrimonio que habían estado juntos, estaba terminando en divorcio. Entonces contaba que lo que el padre estaba haciendo es que algunas tendencias, o que no las había tenido, o si las había tenido guardadas, ahora con la enfermedad se le manifestaban y estaba tratando muy mal a la esposa y le decía que se fuera de la casa, que se fuera de la casa, ponte un vestido y vete. Y entonces lo que hacía el padre, que tenía varios títulos universitarios, y por eso utilizo esto como para ilustrar de lo que estamos hablando, que inteligencia, tal como se habla en este capítulo del Bhagavad Gita, que se utiliza el término buddhi. El término buddhi es inteligencia
también buddhi indica iluminación, iluminación espiritual. O sea, es una inteligencia superior, inteligencia refinada, no inteligencia en el sentido de la capacidad de cursar estudios y tener éxito en ellos. Porque parece que este buen hombre, y que Dios lo bendiga y le ayude en esta fase difícil, lo que hacía, le decía al hijo que sacara los títulos que él tenía y que se lo enseñara a la presentadora de la televisión que quería que lo conociera. Parece que eso es un fenómeno que se da mucho, que las personas mayores se ponen a hablar a veces con la persona que sale por la televisión y trata de establecer una relación. Y le decía, no, díselo, que quiero que vea mis títulos. Pero era como si quisiera utilizar los títulos para atraer a la chica joven. Entonces, claro, era una película que había llevado al matrimonio al punto del divorcio y habían decidido llevarlo a una residencia de ancianos, cosa que no querían hacer, pero la situación se había hecho insostenible. Con esto quiero decir que la inteligencia, tal como se define en este capítulo, que estamos en una sección que se habla del Buddhi Yoga, en el verso 41, si recuerdo correctamente el número, Krishna menciona Vyavasayatmika Buddhi Ekeha Kurunandana Vausha Kayanantascha Buddhayo Vyavasayinam, que la inteligencia de aquellos que son determinados, resueltos en este camino, y el camino que ha empezado a explicar es el Buddhi Yoga, están fijas, están centradas en una meta. Mientras que la inteligencia de personas que no tienen determinación espiritual tiene incontables ramificaciones. La ramificación de la mente material que nos hace ir de un lado a otro. Así que este verso, que utiliza la metáfora del pequeño pozo o los pequeños pozos, en el comentario Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur habla de varios pozos. Voy a leer una parte del comentario para ilustrarlo. Dice que aquí se habla en singular para utilizar un tipo de pozos. Todos los propósitos que cumplen los pozos es el significado de Yavan Artha Udapani. Algunos pozos se utilizan, está hablando como en la India clásica, la gente muchas veces, y también antiguamente en España, en Andalucía, en los pueblos, se vivía pues con el agua del pozo, ¿verdad? Se aprovechaba el agua que teníamos en el pozo del pueblo, o a veces la gente tiene un pozo en su finca, etc. Algunos pozos se utilizan para limpiar el cuerpo después de evacuar. Otros se utilizan para lavarse los dientes. Otros se utilizan para lavar ropa. Otros se utilizan para lavarse el pelo. Otros se utilizan para bañarse. Otros se utilizan para beber agua. Todos los propósitos de todos los diferentes pozos se los cumple un cuerpo grande de agua como un lago. En la India esto se ve como muchas veces la gente utiliza los lagos para surtirse del agua que
que necesitan, y sobre todo en lugares donde se vive en zonas rurales, en medio de la naturaleza. Mientras para utilizar diferentes pozos con propósitos distintos, uno se agota yendo de un lugar a otro. Por ejemplo, si un pozo es de agua dulce, se utilizará para beber, pero a lo mejor si tiene poca agua, pues no se va a usar para bañarse, porque entonces no tendrían agua para beber. Y van a otro pozo a buscar el agua de baño. ¿Vale? Esa es la idea. Y eso hace que la persona se agote. Eso no sucede cuando se utiliza el lago. La cualidad resaltante del agua del lago es que su sabor es dulce, mientras que el agua de pozo no es tan sabrosa. Así que todos los propósitos que se consiguen adorando a todos los devatas que se mencionan en los Vedas, se logra a través de la adoración del Señor Supremo, adorándole en persona y con conocimiento. De ese modo uno llega a conocer los Vedas. Aquel que conoce el Veda, Brahma, se le denomina Brahmana. Uno puede conocer los Vedas, pero aquel que conoce el significado de los Vedas, Bhakti, es un conocedor especial. Visheshato Janataha. Así que ese es el principio, que en los Vedas se dan diferentes métodos para la elevación gradual, como el camino Karma Kanda, adorando a semidioses, haciendo rituales védicos, peregrinando a diferentes lugares, etcétera, realizando actividades piadosas, incluyendo la construcción de pozos, plantar árboles y actividades que son beneficiosas para la sociedad humana. Todo eso eleva gradualmente la conciencia de la persona, pero cuando una persona llega a ser consciente de Krishna, automáticamente ya cumple todo lo que consigue llevando a cabo muchas de esas actividades védicas. Ese es el sentido que tiene este verso y el significado de esta metáfora que utiliza Krishna para ilustrar este tema. También se habla en relación a los filósofos Jnana-kanda que estudian los Upanishads y las secciones más esotéricas de los Vedas y que buscan obtener el conocimiento trascendental y la liberación a través de ese estudio de la meditación y de la penitencia y el desapego. Pero también ahí uno puede perderse, como el ejemplo que ha dado Srila Prabhupada de Prakashananda Sarasvati, el líder de los sannyasis mayavadis de la escuela de Shankaracharya, que en los tiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu dirigía la comunidad de sannyasis en Varanasi, la ciudad sagrada de Benares. Y cuando se encontró con Sri Chaitanya Mahaprabhu, tenía una actitud muy crítica hacia Mahaprabhu porque le parecía muy mal que fuera cantando por la calle y bailando como una persona más o menos común y corriente, que canta y baila por la calle, que como monje sannyasi, él tenía que comportarse sobriamente y dedicarse a estudiar
la filosofía Vedanta y todo lo más a practicar meditación y penitencia, pero nada más. Sin embargo, cuando tuvieron una conversación en un ambiente sosegado que Chaitanya Mahaprabhu creó a través de su actitud humilde, entró con gran humildad al lugar donde estaban reunidos todos los sannyasis y se sentó donde ellos se lavaban los pies. En la India, en la entrada de las casas de los brahmanas, siempre suele haber un templo, un pequeño templo, un templo un poco más vistoso, un pequeño templete donde adoran a Shalagram Shila o alguna murti de Krishna. Los brahmanas llevan a cabo su adoración y a la entrada hay un lugar para lavarse los pies, porque antiguamente muchas personas no utilizaban zapatos y si utilizaban calzado, era un calzado muy austero, tipo sandalias, y naturalmente los pies de caminar por el polvo de los caminos estaban sucios, llenos del polvo de la calle, y por lo tanto se lavaban los pies antes de entrar al templo y a la casa. Chaitanya Mahaprabhu se sentó allí para darles una lección de humildad y cortar el orgullo de estos sannyasis que se creían que son Dios sin serlo. Mientras que Chaitanya Mahaprabhu mismo, siendo Dios, actuando como devoto, dio una lección de humildad genuina, sentándose en ese lugar digamos, inferior. Cuando ellos vieron esto, le invitaron a que por favor no te sientes ahí, ven aquí, siéntate con nosotros, tú eres un sannyasi, tú eres uno de los nuestros. Aunque la habían criticado previamente por cantar y bailar, y Mahaprabhu lo sabía. Pero esa situación creó un ambiente sosegado, además de que Chaitanya Mahaprabhu manifestó la iluminación del Brahmayoti, como él es Krishna mismo, y él es completamente, su Brahmayoti se propaga por todas partes, y él sabía que estos sannyasis se sentían atraídos a la refulgencia impersonal de su cuerpo. Él manifestó esa luz divina que hizo que todavía se viera más bello de lo que era una belleza también increíble. Él era un sannyasi joven, sumamente hermoso en rasgos corporales perfectos, con ojos como pétalos florecientes de una flor de loto, todos los miembros de su cuerpo muy bien formados, de color dorado, un dorado trascendental. Sundara quiere decir un dorado sumamente bello. Anandalilamaya Vigrahaya, Hemavadivya Chavi Sundaraya. Era un dorado trascendental, sumamente bello. Cuando Prakashananda Sarasvati y sus seguidores vieron aquello, se sintieron atraídos y despertaron interés y curiosidad por saber el por qué, siendo un sannyasi, cantaba de aquella manera por las calles. Y Chaitanya Mahaprabhu le respondió que yo hago esto porque mi maestro espiritual me dijo que yo era un tonto y que por lo tanto no debía estudiar la filosofía Vedanta
y le estaba indirectamente indicando que eso es lo que hacen muchos seguidores de la escuela de Shankaracharya, que estudian el Vedanta, pero que cambian el significado del Vedanta y no pueden entenderlo. Cuando Prakashananda Sarasvati escuchó aquello, entendió que había un mensaje más profundo, porque Chaitanya Mahaprabhu, antes de tomar sannyas, había sido famoso como Nimai Pandit, y con 16 años de edad había derrotado al Digvijay, al campeón en debate fundamentado en los textos sagrados sánscritos, el campeón de toda la India. Si como un joven lo había derrotado al campeón, ¿cómo podía decir que era un tonto? No tenía sentido. Y Mahaprabhu continuó explicando cómo mi maestro espiritual me dijo que era mejor que yo cantara el santo nombre de Krishna, que eso me haría mucho bien. Yo empecé a seguir la instrucción de mi maestro y cuando empecé a cantar en poco tiempo sentía unas emociones increíbles y se me erizaba el vello del cuerpo, a veces el cuerpo me temblaba de emoción y reía, cantaba y bailaba como un loco. Entonces me fui a ver a mi maestro y le dije: Gurudeva, Guru Maharaj, ¿qué tipo de mantra me has dado? ¿Qué me pasa esto? Y mi maestro espiritual me dijo que efectivamente ese es el resultado de cantar correctamente el santo nombre de Krishna. Me abrazó y me enseñó un verso del Brihan Naradiya Purana que dice que en la era de Kali, Harer Nama, Harer Nameva Kevalam, Kalau Nastieva, Nastieva, Nastieva Gatiranyata. Que en la era de Kali no hay otra manera de alcanzar la perfección espiritual que cantar el santo nombre, cantar el santo nombre, cantar el santo nombre del Señor. Y de esta manera, Chaitanya Mahaprabhu le llegó a los corazones a Prakashananda Sarasvati y sus seguidores hasta el punto que se convirtieron en Vaishnavas y cantaron con gran alegría el santo nombre de Krishna y disfrutaron de la bienaventuranza trascendental del Bhakti, que se describe aquí en este verso y en los comentarios de Srila Prabhupada y de los acharyas anteriores. También uno de los comentaristas, no recuerdo si es Srila Baladeva Vidyabhushana o Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, a ver un segundo que lo miro. Sí, está en el comentario de Vishwanatha Chakravarti Thakur, que se refiere este gran lago, se refiere al Bhakti, el camino del Bhakti, el Krishna Bhakti, el servicio devocional a Krishna, y que se aplica no solamente para aquellos que han alcanzado el nivel de Nishkama o libre de deseos materiales, sino incluso los Sakama Bhaktas, aquellos devotos que todavía tienen o tenemos deseos de este mundo, que aún así, como estamos en el lago, vamos a obtener todo el beneficio del lago. Es decir, que también es parte del Vyavasayatmika Bhuti, el camino del Bhuti Yoga, que es el camino más auspicioso que nos garantiza el éxito en un futuro muy cercano. Por supuesto, las prácticas devocionales se deben hacer correctamente para que esto se dé,
Y, por ejemplo, al cantar el santo nombre de Krishna, es necesario evitar los diferentes tipos de ofensas al cantar, pero el hecho es que por adoptar el camino del Bhakti Yoga, muy rápidamente se logran los resultados que se consiguen con otros métodos, porque ya en el Bhakti estamos llegando a la meta, tenemos todo lo que necesitamos. Mientras que los demás caminos son como pequeñas gotitas que se puedan ir sumando, pero que no tiene punto de comparación con el gigantesco lago o el océano de bienaventuranza que se deriva del servicio devocional puro a la personalidad de Dios, Sri Krishna. Comentarios o preguntas sobre el tema. Bhakti Olga. Hare Krishna, muchas gracias, Maharaj. Se me ocurrió una pregunta. ¿Se puede decir que un devoto, por ejemplo, si hace servicio devocional, pero con objetivo a limpiar su conciencia o con su propio interés, no para servir a Dios, no para su propio interés, ¿se puede decir que es también karma kanda o es bhakti yoga igual? Con su objetivo no a servir. Es Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, ¿no? Es Bhakti Yoga. Y hay un verso que cita en el comentario Vishwanath Chakravarti Thakur, es el segundo canto del Srimad Bhagavatam, un verso muy famoso. Akama sarva kamo va, moksha kama udarati, tivrena bhakti yogena, yayeta purusham param. Que dice que la persona, que ya sea que una persona sea sarva kama, quiere decir que tenga todo tipo de deseos materiales, o que sea moksha kama, que quiera liberarse de los deseos materiales, que ese podría ser el caso de un devoto que quiere liberarse de esos deseos materiales porque le perturban su servicio devocional, o incluso si es una persona todavía neófita que quiere liberarse del sufrimiento, como es algo en un sentido natural para el alma, buscar acabar con el sufrimiento, porque la naturaleza del alma, como dice el Vedanta Sutra, es Anandamayo Vyasat, es natural y eternamente buscadora de Ananda, de felicidad trascendental. O ya sea que sea un devoto akama, akama quiere decir el devoto que se ha liberado de los deseos materiales. Cualquiera que sea la motivación inicial, Sri Shukadeva Goswami recomienda practicar Bhakti Yoga. Tivrena Bhakti Yogena. Bhakti Yoga con atención directa, clara. Se utiliza el ejemplo de los rayos de la luz solar, que son muy, muy directos y penetrantes. Hay que practicar Bhakti Yoga con esa unidad de propósito. Yayeta Purusham Param, dedicado a la persona suprema, el Parama Purusha. Y si una persona hace esto, de forma natural se liberará de esos deseos materiales o de los deseos de liberarse de los deseos materiales. Es decir, que es Bhakti Yoga lo que algunos acharyas lo han denominado Sakama Bhakti Yoga. Sakama quiere decir que todavía hay deseos materiales. Lo escribo en el chat para que queráis verlo. Sakama Bhakti Yoga. Kama es con deseo, Sakama, lleno de deseo, Bhakti Yoga.
Mientras que por otro lado está el Nishkama Bhakti Yoga, o se utiliza muchas veces Nishkama en relación a Karma Yoga, porque los primeros capítulos del Gita explican el Karma Yoga como puerta de entrada al Bhakti Yoga. Cuando le ofrecemos todas nuestras actividades a Krishna, gradualmente vamos entrando en el Bhakti, en los procesos de escuchar, cantar, glorificar, recordar a Krishna, adorar, etc. Muchas gracias, señora Laura. Muchas gracias, te entendí. De nada, ¿alguna otra pregunta? Bhakti Eloya. Hare Krishna Maharaj. Usted ha mencionado hoy el verso del capítulo 12, el texto 41, que dice que la persona que tiene solo un objetivo consigue su objetivo, y la persona que tiene muchos, su mente está dispersa, ¿no? Y al final no consigue nada. Entonces, últimamente estos días estamos hablando con Olga sobre la situación que ahora está en el mundo, que pasan cosas, ¿no? Las pandemias, luego ahora la guerra, ahora viene otra pandemia por lo visto, y la mente, bueno, yo lo estoy notando, ¿no? Y que ahora la mente no puede dedicarse solo a Krishna, porque estos factores externos son tan fuertes que no se puede ignorar y decir que esto no existe. Y más que yo tengo la familia en Ucrania, que también me preocupa mucho. Y entonces veo que mi conciencia de Krishna ahora está casi en peligro, porque la mente está con pensamientos, porque a veces me levanto y digo cómo están allí en Ucrania y la guerra, y no recuerdo primero a Krishna, o sea, recuerdo, pero enseguida la mente empieza a pensar en lo material. Y también las emociones, porque esto deriva de los pensamientos. Entonces, a veces sientes las emociones espirituales en algunas circunstancias, haciendo servicio, cantando kirtan, pero luego otras emociones son también tan fuertes que estás siempre de un lado para otro, y yo digo, esto ¿cómo, si hay alguna solución para esto? ¿Cómo se puede estabilizar la mente? Y si hay algún método, algún consejo en concreto. Una solución es leer más el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam y escuchar menos las noticias. No digo que no se escuchen las noticias, pero digamos, darle más protagonismo al mensaje eterno que al mensaje temporal. Porque hay que recordar una cosa, que lo que está ocurriendo ahora no es que sea nuevo. Lo que pasa es que ahora, como hay más medios de información, más rápidos, también a veces más exagerados, a veces más manipuladores. O sea, como que ha ido en aumento, se hace más fuerte la presencia de esas situaciones. Porque, por ejemplo, el tema del peligro de Tercera Guerra Mundial se dio en los años 60 con lo que pasó en Cuba, la crisis de los misiles. No conozco los detalles porque creo que fue en el año 62, ¿no? Yo estaba en el vientre de mi mamá, o sea que sí, en 62. Nací en el 63, o sea que no sé lo que pasaba, pero parece que hubo una crisis muy intensa que hablaban de una posible Tercera Guerra Mundial. Es decir, que se dio ya ese fenómeno. Y las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
luego guerras focalizadas en diferentes lugares, es algo que no ha parado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿verdad? Encontramos, si nos vamos incluso en los últimos 20, 30 años, pues las guerras que se han producido en los países árabes, que sí, Irak, Libia, Afganistán, ahora Yemen, sí que ahora cuando nos toca más de cerca, pues como que nos impresiona más. O cuando, digamos, están bombardeando sitios donde nosotros hemos vivido, por la identificación con el cuerpo y con el lugar, nos afecta más. Pero en realidad es un fenómeno que no es nuevo. No es que sea algo nuevo bajo el sol. Y el tema de las pandemias, pues estuvo la pandemia del SIDA, que en su día también, eso hace unas décadas, era como, no se planteaba como pandemia, porque ahora han cambiado la definición, según cuentan, yo tampoco soy un experto en el tema, pero cuentan que la Organización Mundial de la Salud, como que ha bajado el listón para que algo se vuelva pandemia, digamos, han cambiado la forma de calcularlo, con lo cual, pues también ahí hay cierto grado de manipulación, porque antiguamente, pues cuando había las pestes en las posguerras, por ejemplo, en Europa, mucha gente murió en epidemias. O sea, que es algo que no es exactamente nuevo. Y ahora esta viruela del mono que hablan, que cada día asustan a la gente pues con unas imágenes así, que luego según cuentan, pues no es tan grave, o sea, que como que asusta más la imagen. Y es una forma de amedrentar al público. Yo no digo que lo hagan conscientemente, no lo sé, o a lo mejor algunos sí. Se haga o no se haga conscientemente, pero el hecho es que el efecto que produce es ese. Y claro, hoy en día que se rinde tanto culto al cuerpo, pues ya eso ya es demasiado. O sea, una cosa es que te pongas una mascarilla y vale, a lo mejor no puedes exhibir la belleza, ¿no? Por ejemplo, las chicas jóvenes o así. Pero ya que esos borbotones en la piel, pues ya por favor hay un peligro tremendo, ¿no? Hacen la misma publicidad que con los paquetes de tabaco, para que no fume, esté con una persona ya con la garganta abierta de cáncer, ¿no? Y por eso la infección. Si me lo permite, Maras, al hilo de hace tiempo comentaba usted, ¿no? De lo importante que es que nosotros tenemos por supuesto, con la práctica, tenemos las herramientas pues, para apartarnos de todas esas cosas. Por ejemplo, cuando decía usted, si nos piden hablar de alguien mal, tenemos primero que decirle tres cosas. Que si lo que va a decir es bueno, si no va a crear disturbio, y la tercera, que si es de bien común, ¿no? Entonces eso se puede aplicar un poco a lo que estamos viendo. Yo antes me parece que al principio se convenceló, digo, mira, lo importante es, primero no ve televisión. Eso no, porque estamos en la guerra, pero muchísimas guerras de pandemia, de información, de cosas. Pero nosotros tenemos algo muy importante, tenemos la lectura de Bhagavad Gita, ¿no, Maras? Entonces eso es a mí cuando me dice, uy, y toda la gente mal, y esto, yo, bueno, esto no, hay algo más potente que es el canto del santo nombre, ¿no? Y eso va a ayudar a todo ese tipo de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Sí, correcto. Bhakti-Niloya, lo que hemos comentado te resulta útil. Bueno, y entonces una cosa que ha dicho, que leer más y bueno,
y hay algo más que o mentalizar o simplemente predicar a uno mismo, ¿no? Que no pasa nada. O... No, refugiarnos en Krishna, que el Eso mundo es. material siempre ha sido un lugar de sufrimientos, siempre hay peligros y pasan cosas en este mundo, pero Krishna es el refugio, entonces refugiarnos en el verdadero refugio, que es los pies del loto de Krishna, el proceso del bhakti, el sadhu sangha, las escrituras, el canto del santo nombre, sí, ofrecer muchas oraciones, todo eso es muy, muy importante. Que en el campo de batalla de Kurukshetra, cuando pasaban también muchas cosas, ¿no? Y luego, cuando se acababa el día y la batalla, vivían otra vida, ¿no? Hacían visitas al campo opuesto, ¿no? Me refiero, como que Krishna estaba presente y a pesar de que también pasaban cosas terribles ahí, muerte y entonces como que conseguían, pero Krishna estaba presente. Sí, y las miserias del mundo material son inevitables, siempre están ahí. Entonces no hay que alarmarse por ello porque ya estaba predicho, ¿no? No es que, o sea, la idea de que el mundo material es de color de rosa es una de las mentiras que nos ha contado Hollywood y Bollywood y muchas veces nos lo han pintado como no es. Y el sistema de educación basado en la mentira. Es como la historia aquella que comentábamos de la devota joven de Rusia, discípula de Srila Prabhupada, que tenía miedo a la muerte, le habían diagnosticado leucemia, se había ido a Brindavan a morir, y Prabhupada le habló de una forma muy, muy directa, compasiva a la vez, pero muy firme, y le dijo que, a ver, dime quién va a vivir aquí. Tienes miedo de morir, pero a ver, muéstrame a alguien que se vaya a quedar aquí, se vaya a quedar a vivir por siempre aquí. Sabemos que eso no es así. Entonces simplemente pues no hay que, digamos, no hay que entrar en las olas de esas emociones materiales, dejándonos llevar por el mensaje de las personas que tienen una mentalidad mundana, que dan más importancia al cuerpo que al alma eterna. Esa es la clave, en esencia. Sí. Y luego ya cómo aplicarla, uno tiene que ver, si yo veo que veo los titulares o las noticias para estar al día de lo que está pasando y veo que me afecta mucho, pues igual los debo mirar menos. En vez de verlos cada día, los veo una vez a la semana y no es que va a cambiar la cosa, no es que porque yo mire o no mire los titulares que se van a tirar menos bombas. Yo voy a sentir menos esa noticia de la catástrofe y del sufrimiento de la gente que está en mitad de la guerra, pero voy a tener una conciencia menos dispersa. Vale. Muchas gracias, Maharaj. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Bhakta Venceslau, tienes que poner el micro, si no, no te oímos. Yo quisiera comentar con relación a lo que ha hecho la señora anterior. Nosotros estamos ahora mismo, por así decirlo, en una gran guerra espiritual. Estamos en Kali Yuga, eso no cabe ninguna duda. Entonces, para mí, una de las estrategias que hay para vencer al enemigo
es conocer por dónde ataca, qué es lo que hace, cómo va a entrar, a qué hora y todo eso, porque yo me guío mucho todavía por la Biblia, y hay un texto del apóstol San Pablo en la segunda carta de Timoteo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, y dice que eso forma parte de la estrategia que tenemos que tener para vencer en Kali Yuga. Dice, más sabe esto, le decía el apóstol Pablo, que en los últimos tiempos, Kali Yuga, se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar. O sea, que da en la diana. Tenemos una diana y da las razones. ¿Por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, presumidos, activos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo y teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos. Es una guerra que tenemos contra Satanás, que lo tenemos aquí. Satanás está enviado por Jesucristo, está aquí. Por eso hay tanta maldad y tanta telepatía hacia lo malo. Entonces, conociendo esa estrategia del enemigo, yo creo que cuando nos levantamos, por muchos problemas que haya, ya que ya lo sabemos por dónde van las bombas. Entonces, si sabe dónde están cayendo, nos vamos para otro lado. Es lo que usted ha dicho antes. Tenemos que acudir a Krishna. Yo lo veo bajo ese punto de vista. Bien, muy bien, correcto. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? A ver, Bactine Eliz Cruz, desde Argentina. Nos pregunta, nuestra prisión es la mente más allá de las circunstancias, ¿verdad? Sí, en ese sentido, mucho del problema está en nuestra propia mente. La mente que se puede convertir en enemiga o en amiga según cómo la utilicemos o el tipo de relación que desarrollemos con ella. Esto lo explica un brahmana de Avanti, un lugar de la India, en el canto 11 del Srimad Bhagavatam, donde dice que cuando la gente le maltrataba porque él había renunciado al mundo, antes él había sido mala persona y realizó un cambio en su vida y se dedicó a la renunciación y a la vida consciente de Dios. Pero muchas personas que lo habían conocido anteriormente como un malvado, ahora querían vengarse y lo maltrataban. Y en una canción que recitó, es una sección del Bhagavatam conocida como el Bhikshu Gita, el canto del renunciante o el mendigo. Lo escribo en el chat. Bhikshu Gita. Es parte del Uddhava Gita, de las instrucciones que Krishna le dio a Uddhava. Dentro del Uddhava Gita hay varios Gitas. Y en uno de los versos, este brahmana decía que el sufrimiento no proviene ni del karma, ni del vecino, ni de los planetas, que a veces miramos la astrología, el Rahu. Cuidado que estás en el Rahu Kala, el Rahu te tiene marcado, ¿no? Rahu o Saturno. Y él decía que no proviene de todo esto, sino que proviene de la mente. La mente es el que nos da el sufrimiento o nos da la felicidad, indicando que una gran parte de la solución, por no decir toda, se encuentra dentro de nosotros mismos. Por supuesto, la solución última es la gracia divina de Krishna, que viene a través de sus devotos puros y a través de su gran misericordia, que él siempre está repartiendo, especialmente como Sri Chaitanya Mahaprabhu,
Pero todo eso está dentro de nuestros corazones y la solución ya está ahí. Solamente tenemos que digamos, afinar la mente y sintonizarla con el plano trascendental a través de ocuparla en el servicio devocional. Y ocupamos la mente, tanto la mente como los sentidos físicos, los sentidos externos. Y eso hace que sí, que el problema quede resuelto. Bhaktin, Elena. Hare Krishna, aceptas mis reverencias. Quería también un poco comentarle una pregunta. Que comentarlo porque cuando empezaba la guerra yo también tengo mi pariente en Ucrania y yo he seguido una regla porque estaba escuchando que cuando se está escuchando noticias que de mucho como tomas el negativo y eso negativo tiene que salirlo, sí o sí. Y si tú no eres experta, no tienes psicólogo y que tú pones agresión alrededor de su gente, de su familia, de su conocidos, entonces yo pues, me quitaba noticias totalmente. Hasta ahora no se miro, ni apaño ni uno ni otro, porque mucho que está como diciendo todos algunas mentiras y algunas de verdad. Y eso que mejor no mirar las noticias y que de verdad que ayuda mucho, eso leerlo, el sadhusanga, la obsesión, con ir a tiempo, eso es lo mejor que puede hacer ahora en ese momento. Y también digo eso como misericordia para algunas gentes, eso también ha venido bien, porque ahora viene mucho gente que más apegada a Dios, algunos, que no mucho, pero algunos está como más. Y otra pregunta, ya donando Swami, ¿vosotras está planeando venir el mes que viene a Almería? Sí, ahora cuando terminemos miramos el calendario a ver qué se puede hacer en la práctica. Pero antes de terminar ahí, quería comentar algo sobre la situación de Ucrania. El otro día estuve el fin de semana anterior para la celebración de Nrsimha Chaturdasi, el festival del señor Nrsimhadev. Estuve en el templo de Oporto, en el norte de Portugal, y ahí tienen una pequeña comunidad de devotos y devotas de Ucrania. Hay una devota, se llama Oksana, es médico, tiene un doctorado en medicina, viene su padre y su madre son médicos también, y ella, no recuerdo si cuando empezó la guerra estaba de visita en Ucrania o si al poco tiempo fue, al poco tiempo de empezar la guerra. Pero ahora está viviendo en el templo, en un templo no sé cómo se pronuncia, se escribe L-V-I-V, Lviv, ¿cómo se pronuncia? Así es. Lviv. Lviv. Sí, pues ahí ella está ahora mismo en el templo de Lviv. Es un templo pequeño, es una ciudad que se encuentra muy cerca de Polonia. Y por ello, como está muy cerca de la frontera, han tenido muchos devotos y devotas refugiados, sobre todo devotas, porque a los hombres no los dejan salir, que iban de camino hacia Polonia y pasaban por ahí. Y tienen un programa diario de distribución de prasadam de 1.000 a 1.500 platos de prasadam, tanto para refugiados que van de paso, tanto devotos como no devotos, como también para gente del lugar que por la situación del conflicto bélico pues están
están pasando algunas dificultades con el trabajo, con su situación económica, etc. Y una cosa que comentaba es que la gente está mucho más receptiva que antes de la guerra. Que han notado eso. Que claro, que sí que hay gente que a veces está muy agobiada porque si han perdido algún familiar o no pueden entender cómo Dios puede permitir una cosa así, que haya pues estos bombardeos y que muera gente de esta manera, etcétera. Hay gente que plantea estas cuestiones y se encuentran en estados emocionales sumamente alterados por la situación, pero hay mucha gente que está mucho más receptiva, a pesar de que la situación material es muy difícil. Y no solamente están distribuyendo Prashadam, sino que salen a hacer Harinam, lo hacen en una modalidad tranquila, se van y se sientan en un parque o en un lugar público y cantan con armonio, y mucha gente viene a escuchar y a preguntar, compran libros, los leen. Es decir, que la experiencia que compartía esta devota, que había venido unos días de visita a Portugal, ahora vive ahí en el templo, de hecho, digamos como que dejó lo que tenía para dedicarse directamente a la misión, por lo menos en este periodo de su vida, y compartía experiencias muy, muy vivas y muy también inspiradoras desde el punto de vista espiritual. Que cuando ocurren cosas terribles, siempre ese aspecto terrible tiene una contraparte positiva que no hay que olvidar. Por supuesto, no le deseamos el mal ni el terror a nadie, pero que finalmente cuando las cosas ocurren hay un mensaje de fondo para ayudarnos a recibir algo que necesitamos escuchar y de hecho para despertar. Cuando una pesadilla se hace demasiado intensa, el efecto es que despertamos. Es verdad que a veces al despertar puede ser un poco traumático, como a veces hay quien tiene pesadillas y a lo mejor se levanta sonámbulo o le pega un puñetazo a la pared en la pesadilla. A veces hay personas que tienen ese tipo de situaciones y ahí se puede hacer daño y puede ser un poco difícil, pero generalmente la pesadilla nos despierta. Si queréis que miremos lo del calendario, que preguntaba Elena, vamos a ver